Tomemos en primer lugar el Sermón del Monte, esa declaración que muchos pretenden creer y sobre la cual quieren construir su filosofía y su idea de la vida. En realidad, sin embargo, cuando examinamos lo que dicen, vemos que solamente extraen ciertas cosas que son de su gusto y desestiman el resto. ¿Qué pide de nosotros? Debemos ser pobres en espíritu, humildes, misericordiosos, limpios de corazón, pacificadores, y debemos sufrir persecución y vituperio gozosa y alegremente por su causa. No solo no debemos satisfacer nuestra lascivia, sino que ni tan siquiera debemos mirar con lascivia en nuestros ojos. Debemos amar a nuestros enemigos y bendecir a los que nos maldicen. Debemos hacer el bien a los que nos odian. Se nos pide que seamos perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto, y muchas otras cosas de esa naturaleza. Eso se expuso no como algo que se esperara del hombre perfecto al que se llegaría en millones de años de evolución, sino que se esperaba allí, en aquel momento y a partir de entonces. Cristo dejó perfectamente claro que lo esperaba de sus seguidores en aquel tiempo. Vayamos ahora, afrontemos ese desafío. Nosotros que somos tan superiores a nuestros antepasados, ¿qué tenemos que decir al respecto? En lo que a mí concierne, con vergüenza y lágrimas debo repetir las palabras de Cristo. Para los hombres es imposible. Tomemos, por otro lado, esa otra afirmación que hace en ese capítulo 10 de Marcos en cuanto a que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él, porque en muchos sentidos esto me resulta más difícil que el sermón del monte. ¿Qué significa? Significa que vuestra mente, corazón y alma, como los de ese niño, se volverán una sábana limpia que debemos abolir y limpiar todo nuestro conocimiento del pecado y del mal, que debemos librarnos de todas las imaginaciones e insinuaciones que hemos acumulado en nuestra mente desde que éramos niños, que toda nuestra astucia y sabiduría mundanal deben desaparecer, que debemos sentirnos impotentes y confiar implícitamente en otro. En otras palabras, que debemos comprender nuestra absoluta dependencia al enfrentarnos a la vida eterna y la salvación de alguien más grande que nosotros mismos. Nuestro propio conocimiento no puede salvarnos, nuestra inteligencia y nuestros grandes esfuerzos no sirven de nada. Debemos sentir, no fingir, que somos impotentes y, por tanto, entregarnos por completo a Dios como un hijo se entrega a su padre. Debemos sentirnos tan limpios y vacíos ante Dios como un niño. Para los hombres es imposible. Cuanto más intentamos olvidarnos de nosotros mismos, de nuestros conocimientos e inteligencia, más los recordamos y más nos preocupan. Cuanto más evoluciona el hombre, más desarrolla la mente y el pensamiento. ¿Desarrollará alguna vez el alma de un niño? Consideremos también el caso del joven rico que se describe en este capítulo. Los mandamientos sabes, le dice Cristo, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud y nosotros, que no podemos repetir esa afirmación, creemos que seguro que es salvo. No, contesta Cristo, una cosa te falta. A pesar de todo esto y a pesar del hecho de que te amo, debes vender todo lo que tienes y darlo a los pobres y, tomando tu cruz, seguirme. Guardar los mandamientos no es suficiente para la salvación. ¿Quién, pues, podrá ser salvo? Para los hombres es imposible, aun para este excelente joven, aun para Nicodemo, aun para el escriba que más adelante fue a Jesús y que estaba de acuerdo con él en que hay un solo Dios y con respecto al mayor de los mandamientos, de quien se nos dice que Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. ¿Quién, pues, puede salvarse y entrar en él? Para los hombres es imposible. Creo, dice el hombre, que Jesús de Nazaret es el hombre más grande que ha existido y me propongo seguirle, imitar su ejemplo porque creo que es el mejor. Querido amigo, antes de intentarlo y de esforzarte mucho, noche y día, y trabajar y sudar hasta casi matarte, permíteme recordarte que él mismo te ha dicho que es imposible, porque enseña que el reino de Dios está dentro de vosotros y, por tanto, antes de entrar en él, debes cambiar por completo.
¿Mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Sí, tan fácilmente como se ama a nuestros enemigos y se entra en el reino como un niño. No es difícil ser un buen ciudadano de un reino externo, fuera de nosotros. No es muy difícil no robar y no cometer los crímenes más comunes contra la ley. Puede que con gran esfuerzo seamos dignos de la ciudadanía en un estado ideal tal como lo concibieron Platón y otros, porque eso simplemente significaría evitar las ofensas contra otros, pero este reino de Dios está dentro de nosotros. Aquí un pensamiento es tan malo como en un reino externo lo es un acto. Un deseo tan malo como una acción. Codiciar es tan condenable como satisfacer la codicia. No es muy difícil renunciar a una carrera, a renunciar a la riqueza o a perspectivas, renunciar al lujo y a la comodidad, entregar nuestro intelecto, nuestra inteligencia y nuestras fuerzas y energías a una buena causa. Bueno, si no es no muy difícil, al menos puede conseguirlo cualquiera que tenga voluntad y determinación. Pero antes de que uno pueda entrar en este reino de Dios, se le pide que renuncie a sí mismo, al orgullo, a la ambición, al deseo de aplausos, a la popularidad, a la notoriedad y a todo. Se puede hacer. No sorprende que los discípulos se dirigieran a Cristo y le preguntaran, ¿quién pues podrá ser salvo? A lo que él contesta, para los hombres es imposible. Un hombre no puede salvarse a sí mismo, ni tampoco puede salvar a otros. Es imposible. No podemos cambiarnos por mucho que queramos. No podemos controlar nuestros deseos y pasiones, nuestros anhelos, nuestros ataques de ira y celos. Nuestras naturalezas son más fuertes que nosotros mismos. Para los hombres es imposible. Pero, por la gracia de Dios, eso no es todo. Las cosas no acaban ahí, porque para Dios no es imposible. Todas las cosas son posibles para Dios. Para mí, esto es en sí el cristianismo. El hombre mejor y más capaz del mundo no puede salvarse a sí mismo. Pero Dios, que puede hacerlo todo, puede salvar a todos, aún a los más ignorantes, peores y viles. Ahora empezamos a ver por qué fueron los publicanos y los pecadores, los proscritos y los despreciados los que siguieron a Jesucristo. Porque Cristo no nos pide a ti y a mí que hagamos lo imposible, sino que dejemos que Dios lo haga por nosotros. Los fariseos y escribas pusieron reparos a que su rasero fuera tan elevado, y era lógicamente porque intentaban acometer estas cosas con sus propias fuerzas. Vivían vidas buenas y creían que Él estaba haciendo que las cosas fueran imposibles para ellos. Pero al mismo tiempo, los borrachos y las mujeres caídas empezaron a ver alguna esperanza para ellos. Sabían que habían errado y naufragado en sus vidas, y sabían que ni ellos ni poder humano alguno podía enmendarles. Pero cuando oyeron a Cristo decir que Dios se preocupaba por ellos, que Él cambiaría sus naturalezas y sus vidas, vaya, después de todo vieron una esperanza. No puedo cambiarme a mí mismo, dice el hombre. No puedo ser siempre recto, no puedo luchar contra mis tentaciones. Por supuesto que no puedes, dice Jesucristo. Ningún hombre puede, pero Dios puede cambiarte. Dios puede darte poder y fortaleza. Sométete a Él. No sorprende que Pedro dijera que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿No puedes verlo cada día a tu alrededor? Mira al pobre borracho y a los que intentan salvarle. Por decencia dicen intenta cambiar tu vida. Ningún cambio. En nombre del género humano y por tu calle, tu ciudad y vecindario, recomponte. Ningún cambio. En nombre de tu patria y de tu rey te ruego que estés sobrio y seas recto. Respondieron a ese llamamiento hace unos años y estuvieron dispuestos a morir por ese nombre, pero al parecer les era más fácil morir por el rey y la patria que vivir para ellos. En nombre de tus ancianos padres y por ellos intenta mantenerte recto. Ninguna diferencia. En nombre de tu partido político intenta ser recto y vuelve con tu esposa. Ningún cambio. No puede. En nombre de tus queridos hijos y por ellos renuncia a eso y cambia tu forma de vida. Sigue siendo impotente. Bien, ¿hay alguna esperanza? Sí, queridos amigos.
una esperanza eterna. En todas las épocas, hombres y mujeres tan malos como nosotros mismos o peores han sido incapaces de responder a esos llamamientos. Pero en nombre de Jesucristo, en nombre de Dios, todas sus vidas han cambiado. Lo imposible ha sucedido y Dios lo ha hecho. Se han visto cambiados. ¿Cuál es tu debilidad, tu pecado? En nombre de Dios y Cristo, sométete a su poder. Él sigue activo, aún opera. Mira algunos de estos hombres que están aquí, ¿sabes cómo fueron en otro tiempo? Mira qué cambio. ¿Qué lo ha producido? El poder de Dios y nada más. Pregúntales cómo sucedió. No pueden decírtelo. Sintieron un poder que los manejaba, sacudía y cambiaba. ¿Crees que eres un caso desesperado? Todos lo somos, pero con Dios todas las cosas son posibles. Puede cambiarte y crearte de nuevo. No hay excusa. Sométete, piensa, ora por amor de su nombre. Amén.